Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, Bien, profe. ¿usted? Bien, retomando la semana. Espero que con energía. Hola, buen día, profe. Íbamos a decir, Maru, te vemos como de costado. Sí, estoy intentando arreglar eso. No importa, te vemos, eso es lo importante. No pasa nada. Bien, cuéntenme, ¿pudieron ver la clase para esta semana? Sí. Sí, Sí, profe. ¿Se entendió el contenido? ¿Se dan cuenta que es como una Claro. continuación necesaria de la primer parte, no? Sí. Se basa más que nada. Hay algo que no entendí, profesor. ¿Cómo, Agustín? Así que después lo voy a tener que hacer. No entendí una parte de lo que es el transporte del oxígeno y Bien, del bien. oxígeno y del. Ahora lo vamos a dar un pantallazo de nuevo y vamos Hola, a ir profe. viendo. ¿Cómo están? Me van avisando ustedes mismos cuál es la parte que les cuesta. Así no vemos todo de nuevo, porque la idea justamente. Perdón. Espera. ¿Se ve ahí si cambié o no? sí, profe. ¿Se ve la pantalla rosa, digamos? Sí. Ah, bien, buenísimo. Porque a veces cuando cambias de página, una vez que empezaste a compartir, no te la reconoce. Bien. Vamos a ver un poquito esto. Habíamos quedado entonces en la clase anterior en todo lo que eran los órganos que componían, ¿no?, este sistema respiratorio, y habíamos llegado hasta el punto de la diferencia de presiones que se daba necesariamente para que pueda ingresar y salir el aire. ¿Esa parte quedó clara? Pregunto si no retomamos desde ahí en vez de desde acá. No sé. Va, para mí sí, ¿Sí? Sí, Bien. profe. Perfecto, no hay drama. entendí bien el video. Bien, vamos a tener en cuenta que ahora vamos a dividir la respiración en varios puntos. Vamos a tener lo que denominamos específicamente ventilación, es justamente la entrada y salida solamente de aire, que es parte de lo que vimos en la clase pasada, este juego de presiones, de aumento de la caja torácica que disminuye la presión, tenemos presión negativa, por lo cual el aire ingresa, disminución de la caja torácica, lo cual hace que aumente la presión y por lo cual el aire sale. Y una vez que esto está claro, este es el proceso solamente de lo que es ingreso y salida de aire. Eso es ventilación, ¿sí? Inspiración y expiración, ¿sí? O exhalación. Ambos están bien. Después vamos a tener 3 procesos más que lo componen. Esto acá por ahí puede prestar a confusión, por eso lo vamos a aclarar. Hay como diferentes bibliografías en donde vamos a encontrar que la respiración completa está compuesta por 4 mecanismos o por 3. Porque uno de ellos se le puede atribuir o no al sistema circulatorio, ¿sí? Nosotros lo vamos a dar como que sí, como que es parte de la respiración, porque al fin y al cabo es el objeto de la respiración, ¿sí? Es donde cobra sentido todo el hecho de justamente respirar. Así que entonces, primer proceso que tenemos dentro de lo que es respiración, vamos a tener la entrada y salida de aire, solamente un mecanismo de ventilar. Entra el aire, sale el aire. Antes a los respiradores artificiales se le decía ventilador, ¿sí? El mecanismo que cumplía esa función, porque simplemente lo que hacían era meter aire, el proceso lo tenía que seguir haciendo el paciente, no hacía mucho juego de presiones, nada, y sacaba el aire, metía y sacaba nada más. Ahora es como que podemos dosificar la cantidad de oxígeno que queremos que ingrese, ¿sí? Podemos calcular qué cantidad de tiempo queremos que dure esta respiración, a qué presión, qué combinación entre oxígeno y aire ponemos, entonces ahora ya se lo llama respirador.
¿Sí? Bien, entonces, el primer proceso ya dijimos, entrada y salida de aire. El segundo proceso vamos a tener una respiración a la que llamamos respiración externa. La respiración externa es porque uno de los elementos viene desde afuera. Es decir, se va a producir este intercambio gaseoso entre el aire que tenemos dentro del alvéolo y el gas que circula a través de sangre. ¿Qué gases tenemos circulando en sangre al lado del alvéolo? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono y también un restante de oxígeno. Nunca quedan 100% vacíos de oxígeno, ¿sí? Claro. Acuérdense ustedes que el proceso de difusión por el cual se produce este intercambio gaseoso en la célula es el que dice que va a pasar desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado. ¿Hasta qué punto? Hasta que se nivele, en realidad. ¿Se entiende? Entonces, nunca es que está 100% lleno o se cambia el 100% de los gases, sino que va a estar más cargado de dióxido de carbono que de oxígeno, pero parte del oxígeno residual siempre queda circulando, ¿sí? Por segundo mecanismo vamos a tener, ese es el mecanismo de respiración interna, ¿sí? Ahora vamos a tener un mecanismo de respiración, perdón, externa es ese, porque combina uno de los elementos viene de afuera, para que lo recuerden de esa manera, ¿sí? El aire viene de afuera. A pesar de que ya ingresó a los pulmones, todavía no sufrió ninguna alteración. Entonces, le decimos respiración externa. Después tenemos otro mecanismo, que es la respiración interna, que es el intercambio gaseoso que se produce, pero ya en otro nivel. Se le dice interna porque ambos componentes ya están en el interior del cuerpo. ¿Y cuáles serían? Es la respiración que se produce entre la célula y la sangre. Va a ser el mismo, difusión, de donde está más concentrado, donde está menos concentrado, como esta sangre viene por las arterias, es una sangre que viene más rica en oxígeno que en dióxido de carbono, por lo cual al acercarse a las paredes celulares por difusión y diferencia de concentraciones va a pasar de donde está más concentrado a donde está menos. Por lo cual del glóbulo rojo va a pasar ese oxígeno que está más concentrado al interior de la célula. Y este dióxido de carbono que la célula estaba ocupando para ventilar, o sea, en su momento ya lo utilizó, ese residuo de esa respiración interna es el dióxido de carbono, lo que va a hacer es que, como está más concentrado en la célula, va a pasar por difusión al interior de la sangre. Mayormente el dióxido de carbono pasa suelto, ¿sí? No a través de los glóbulos rojos, ¿ok? Mayormente. Un poco puede ser que vaya adherido a los glóbulos rojos, pero mayormente es uno de los gases que puede circular solo. Denme un segundito, que tengo que intentar aceptar a un compañero. Se puso, por supuesto, mi linda pantalla toda negra. No me permite. A ver. Bien, ¿hasta acá vamos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos estos tres mecanismos, que era la ventilación, que es entrada y salida de aire, la respiración externa, ¿sí?, que es justamente la que permite el intercambio gaseoso entre el aire que viene de afuera y el gas residual que va a dejar, que es el dióxido de carbono, que viene transportado por la sangre, y tenemos la respiración interna donde se intercambia el oxígeno que va a estar cargado en la sangre y el dióxido de carbono que va a estar en la célula y se traspasa a través de difusión de donde está más concentrado, donde está menos concentrado. Hasta acá vamos perfecto. Ahora el cuarto mecanismo es el que está en duda si le pertenece al circulatorio o le pertenece al respiratorio. Si bien, obviamente, que es del circulatorio, está bueno ponerlo en el respiratorio porque lo hace más interesante. ¿Qué es este mecanismo de transporte?
Si bien el transporte no lo hace el sistema respiratorio, forma parte necesaria del mismo, porque si no, no llegaría estos gases importantes, este oxígeno, a las células de todo el cuerpo. Por eso digo yo siempre que son íntimamente relacionados, el sistema ventilatorio y el cardiovascular están íntimamente relacionados y se necesitan el uno al otro, ¿sí? Entonces, podemos decir que la respiración se divide en 4 mecanismos. Mecanismo de ventilación, que es entrada y salida de aire pulmonar. Respiración externa, donde intercambiamos el aire de los pulmones con los gases en sangre. El transporte gaseoso, ¿sí?, a través de todo el cuerpo. Y la respiración interna, que sería el intercambio gaseoso entre la célula y la sangre. ¿Se entendieron los 4 mecanismos de la respiración? Sí, profe. ¿Dudas sobre esto? Profe, Sí, No, profe. bien, buenísimo. Profe. Sí, decime. lo que nombró último sería el mecanismo de transporte. El último mecanismo es el de transporte. Sería un mecanismo que si yo lo pongo, si lo agrego dentro del respiratorio, estaría en el tercer lugar, porque necesito transportarlo antes de llegar a la respiración interna. ¿Se entiende? Ah, bien. Ujú. Si no utilizo mecanismo de transporte, no va a llegar a mis células de los pies, que también Claro. necesitan ese intercambio gaseoso, que sería respiración interna. Entonces, ya que lo agregamos dentro de respiratorio, lo ponemos como en tercer momento de respiración. Igualmente, fíjense que el primer mecanismo de respiración es entrada y salida. Para el caso sería un mecanismo que sería el 1 y el 5, si se entiende. Claro, se entiende lo que quiero decir, queda como el sanguchito, mete a todo en el medio y la exhalación sería la culminación del mecanismo completo de ventilación. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? Bien, sí, profe, ahora sí. Bien, yo les tengo una propuesta. Se me puso toda la pantalla en negra y yo ya sé cómo se salda esto, pero necesito hacerlo porque si no, no vamos a poder seguir con la clase porque tengo muchos compañeros esperando. Si nos conectamos a las y 25, yo alcanzo a apagarla y volverla a reiniciar. ¿Puede ser? ¿Los molestaría? Sí, profe, no hay No, drama. profe. Bien, Sí, yo sí. apago la No compu sé. entonces y nos No hay drama. conectamos a las y 25, así puedo recepcionar a todos los compañeros que faltan. Listo, Bueno, listo, profe. Gracias. Sí.